Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a hablar sobre Binance P2P. Vamos a hacer un tutorial súper extenso sobre toda esta parte de Binance que aún no hemos cubierto dentro del canal y que muchos suscriptores, en este caso de la zona de Latinoamérica, me estáis pidiendo que haga para hacer depósitos con las comisiones bajas dentro de la plataforma de Binance. No únicamente para hacer depósitos, sino también para realizar los retiros de nuestro capital, ya que estos suscriptores que están en Latinoamérica y todas aquellas personas que me estáis viendo y no estás suscrita, así que suscríbete si te funciona este vídeo, pues os va a funcionar y os va a servir perfectamente esta metodología. Por eso vamos a cubrir muchos aspectos, vamos a explicarlo todo muy en detalle y antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, depósitos o retiros de capital, y ahorrar en dinerito te va a venir muy bien para comprar otras criptomonedas. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas con los productos de inversión que te ofrece la plataforma de Binance, como puede ser el staking, los términos flexibles, etcétera, y que te permitirá también generar una rentabilidad compuesta a tus criptomonedas y generar un interés en la propia criptomoneda. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y me vuelvo loquísimo siempre que llega el momento de la intro. En este video tutorial vamos a hacerlo dentro del ordenador, pero si queréis que lo haga también desde el celular o dispositivo móvil, como lo queráis llamarlo, pues dejármelo en los comentarios para hacérmelo saber y yo hacer un tutorial de Binance P2P dentro del celular de una manera muy fácil y sencilla. Así que dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Bien tigres, como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso podemos acceder a la plataforma P2P de dos maneras. Podemos acceder por la parte de comprar cripto, donde encontramos la parte de comercio P2P, o podemos entrar también en la parte de trading, aquí en la cuenta de P2P, que nos aparece aquí. Yo voy a entrar por la parte de trading, ya que vamos a ver que tenemos que configurar nuestra cuenta. Esto es lo que nos sale por defecto y también nos dará la opción de ver videotutoriales en inglés de cómo funciona nuestra cuenta de P2P. En este caso yo lo voy a explicar rápidamente y muy en detalle para que se entienda muy bien y sepamos lo que estamos haciendo, que es lo más importante, ya que tenemos que tener en cuenta que Binance P2P va a ser siempre una interacción entre dos personas y siempre va a poder existir la posibilidad o el riesgo de que cuando realicemos una operación la otra persona no ejecute su orden. Por eso nosotros en este caso vamos a intentar siempre reducir el riesgo de nuestras operaciones, tanto de compra como de venta, y asegurar que esta operación se vaya a producir exitosamente. Por eso, una vez estamos aquí, lo primero que nosotros vamos a hacer es irnos a la parte de más. Aquí nosotros vamos a tener que configurar primero un método de pago, tanto para realizar ingresos como para realizar los retiros. Es importante ya que va a ser nuestra vía mediante la cual vamos a depositar o vamos a retirar el dinero dentro de Binance P2P. Por eso si nosotros nos vamos a métodos de pago, se nos carga esto de aquí y como veis yo no tengo ninguno, así que me da la opción de agregar un método de pago. Si yo le doy a agregar un método de pago, me aparece la transferencia bancaria SEPA porque sabe que yo estoy en la Unión Europea, pero en este caso voy a darle a más para ver todos los que están disponibles. Si nosotros le damos a más, vamos a ver que encontramos ABA, Absolute Bank, Azcash, Arca, BEA Costa Rica. En fin, encontraremos métodos de pago que hasta yo mismo desconozco porque en la zona LATAM o en la zona de Sudamérica, bueno, pues se utilizan otros métodos de pago que es que en Europa ni los conocemos y viceversa, en Europa se pueden utilizar métodos de pago que es que realmente en Sudamérica no se conoce. Por eso yo te recomiendo aquí que elijas el método de pago que menos comisiones te va a cobrar a la hora de realizar estos ingresos o estos retiros y es muy importante que lo elijas correctamente. Aquí no tienes que preocuparte del tema, por ejemplo, de las transferencias SEPAs que temporalmente están bloqueadas dentro de la plataforma de Binance, ya que todo va a ser externo a la plataforma de Binance. Nosotros aquí vamos a elegir el método de pago y en mi caso voy a elegir transferencia bancaria SEPA, pero si tú no tienes una cuenta bancaria SEPA porque eres de otra zona del mundo, pues simplemente eliges el método de pago o el método de retiro que tú quieres ejecutar. Algo importante es que también encontramos el método de Revolut, que la verdad que es muy útil, así que bueno, vamos a elegir también el método de Revolut, que por cierto, te dejo un videotutorial aquí arriba en las tarjetas, que es muy útil y sobre todo que es muy rápido, son transferencias muy rápidas y te dejo un videotutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo a la cuenta de Revolut y aprendas a utilizarla. Aquí puedes introducir el username o el phone number, el teléfono, ¿vale? Son opcionales, yo voy a darle a confirmar directamente. Ahora mismo voy a obtener un código de verificación en el teléfono y una vez se ha verificado, como podéis observar, el método de Revolut, pues bueno, ya está disponible dentro de mis métodos de pago P2P. Si tú quieres agregar otro método, no hay ningún problema, puedes agregar los métodos que quieras. Si quieres agregar la transferencia bancaria, pues puedes agregarla. Aquí aparece mi nombre con mis apellidos, agregas el nombre del banco, el IBAN, el código SWIFT,
etcétera. Bueno, una vez hemos aprendido lo que son los métodos de pago, los métodos de retiro, vamos a pasar al tema de las transacciones. Es importante saber que este método de pago y este método de retiro lo podemos cambiar cuando queramos, podemos añadir nuevos, etcétera. Y aquí va a ser lo que vamos a utilizar tanto para enviar como para retirar nuestro dinero. Esto es súper clave, es importantísimo. Y ahora vamos a pasar a la otra parte. Voy a cancelar el tema de la transferencia SEPA, vamos a salir sin guardar los cambios y vamos a volver a la parte de cuenta P2P que nos aparece aquí arriba. Ah, por cierto, dos cosas muy importantes que se me han olvidado mencionar. La primera cosa es que tenemos que tener nuestra cuenta verificada. Como veis en mi pantalla yo tengo la verificación por correo electrónico, por SMS y por KYC. Y además el segundo requisito que necesitamos es suscribirse al canal inmediatamente. Me cago en la mar. Nah, es broma, vamos a continuar con el tutorial. Ahora nosotros nos vamos a ir a la parte de cuenta P2P. Una vez estamos dentro de cuenta P2P, nos da la opción de comprar y de vender, que nos aparece aquí arriba, como estáis viendo en mi pantalla. Y nosotros vamos a elegir uno de los activos que aparecen aquí. Estos son los activos que son comerciables en la cuenta P2P. Encontramos el Tether, el Bitcoin, el BUSD, el BNB, el Ethereum, el Dogecoin y DAI. ¿Vale? Nosotros vamos a poder hacer comercio con estas criptomonedas y luego nosotros vamos a tener que elegir la moneda con la que vamos a intercambiar esta moneda de aquí arriba. Por ejemplo, CNY, las coronas checas, DOP, si eres de Egipto pues EGP, que no sé ni lo que es, si eres de Inglaterra pues la libra esterlina, lo que tú quieras. Aquí puedes elegir la moneda que quieras y por eso encontramos monedas de la zona LATAM, de la zona de Sudamérica, de la zona de Norteamérica, encontramos monedas de todo el mundo y por eso Binance P2P está abierto a todos los públicos, ¿vale? En este caso yo voy a elegir el euro porque evidentemente es la moneda que tengo yo, pero bueno, si no, elige la que tú quieras y la que vas a utilizar. Pero es importante que también esté aceptado por tu cuenta bancaria. Tú a tu cuenta bancaria no le puedes meter yenes japoneses si vives en Europa, por ejemplo, porque no te los va a aceptar o directamente porque te va a cobrar una comisión muy grande por realizarte la conversión de esta moneda de yen japonés, por ejemplo, a euro. Por eso, en este caso, yo elijo el euro porque es con lo que quiero comerciar. Como estáis viendo, me ha salido una ventana emergente que te dice aviso de riesgo. Les recomendamos que trate de elegir comerciantes verificados, que no reciban ni envíe dinero hacia cuentas de terceros y que recuerde marcar como pagado una vez envíe el pago y no libere fondos hasta que no haya verificado que recibió el pago en su cuenta. Vale, vamos a hacer esto, vamos a poner que lo hemos leído, lo confirmamos y ahora que ya hemos elegido el euro y vamos a suponer que queremos comprar en este caso Bitcoin, voy a ponerme en el Bitcoin, pues en este caso vamos a encontrar todas las ofertas que estén sobre el Bitcoin, ¿vale? Ofertas sobre el Bitcoin y que me estén pidiendo a mí euros, es decir, que podamos comprar Bitcoins con euros. Si nosotros, por ejemplo, queremos vender, estaríamos vendiendo Bitcoins para recibir euros. Nosotros, en este caso, como he dicho, vamos a comprar Bitcoin con euros. Aquí encontramos una serie de anuncios a saco, ¿vale? Encontramos anuncios con muchos números y por eso vamos a tener que discretizar y entender todo lo que nos aparece en esta tabla. A la izquierda nos aparece el anunciante, donde encontramos su nickname con el tick de si está verificado, luego vemos cuántas órdenes ha ejecutado, en este caso encontramos 84 órdenes, y cuánto porcentaje de completado de estas órdenes tiene actualmente. Por ejemplo, en este caso vemos que tiene 84 órdenes completadas y tiene el 87%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir básicamente que de esas 84 pues habrá cumplido unas 75 más o menos. Probablemente de estas 10, 8 o 9 que aún no ha cumplido son órdenes que todavía se están procesando, etcétera. A mí un 88 o un 87% me parece un porcentaje relativamente alto, pero es cierto que yo siempre busco y priorizo buscando aquellos porcentajes que son más altos del 95%, que veo que me van a asegurar que va a ejecutar su transacción. Por eso, esto de aquí, las 84 órdenes y el tanto por ciento completado, va a ser siempre un indicador de la fiabilidad que tenemos que tener con el usuario que encontramos aquí, ¿vale? Por ejemplo, Zolars ha ejecutado 280 órdenes y 94,92% completado. Doins de Spire, este de aquí, pues 126 y 100% completado. Vale, una vez entendida esta columna, que es la de los usuarios, la del tanto por ciento completado y las órdenes completadas, encontramos el precio, ya que al final cada usuario está haciendo su oferta, no tiene por qué ser una oferta al precio de mercado, puede ser más cara, nunca va a ser por debajo, ya os lo digo yo, pero bueno, como os comentaba, cada usuario va a hacer una oferta y tú vas a poder aceptarla. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al precio de Bitcoin euro, vemos que actualmente se encuentra en 54.593 y que estas ofertas de aquí pues rondan todas de los 65.000 euros, el Bitcoin evidentemente, hacia arriba. Lo cual
a mí me parece muchísimo, me parece bastante caro. Por eso, si tú, por ejemplo, quieres comprar Bitcoin en el método P2P, pues a lo mejor no te compensa hacerlo con euros, lo puedes hacer con otra criptomoneda o con otra moneda que te cobren menos en cuanto a proporción, ya que al final estarás perdiendo a la hora de hacer esta compra. Si por ejemplo vamos a USDT, ¿vale? Vamos a comprar USDT con euro, vemos una proporción de 0,87. Es decir, que un USDT nos vale 0,87 euros. Encontramos otros porcentajes, evidentemente, pero por ejemplo, Xavier Crypto tiene un 100% de órdenes completadas y lo vende a 0,88 euros. Vamos a ver cuánto cuesta el dólar euro y vemos que está a 0,86. Es decir, que por ejemplo, Xavier Crypto se estaría quedando 0,02 euros por cada dólar que nosotros le estemos comprando. Imaginad que vamos a comprar pues 100 dólares y se lleva 0,02 euros, o 100 euros y se lleva 0,02 euros, pues multiplicamos 100 por 0,02 y estaríamos pagando en general 2 euros por esta transacción a Xavier Crypto, o sea, estaría ganando 2 euros de diferencia de precio. Esto es importante, ya que podremos hacer estimaciones de cuánto estamos pagando de más o de cuánto estamos pagando de menos en función de la cantidad que vayamos a comprar, y es bastante útil. Esto evidentemente es así para las compras. Para las ventas funciona más de lo mismo. Encontraremos unas ofertas que estarán a precio o bien de mercado o bien por encima de mercado, nunca suelen estar por debajo, y tú eres el que acepta la compra y lo vamos a hacer a continuación. En este caso, la tercera columna te avisa de cuánto dinero tiene disponible el usuario en cuestión. Por ejemplo, Xavier Crypto tiene 291,23 USDT y te dice que el límite de la operación, en tu caso como comprador, pues es de entre 20 euros o 256. Es decir, que si por ejemplo nosotros queremos comprar 10 euros en USDT, pues Xavier no nos lo acepta porque dice que el límite son 20 euros. Y si nosotros, por ejemplo, queremos comprar 260 euros de golpe, pues no vamos a poder. La cuarta columna nos explica lo que es el pago, ¿vale? Porque cada persona puede aceptar un método de pago diferente, tanto para compra como para venta. Nosotros eso vamos a poder filtrarlo aquí arriba. En este caso hemos elegido Revolut, pero vamos a encontrar diferentes bancos como el BBVA, TransferWise, transferencia bancaria. Bueno, vamos a poder encontrar personas que acepten diferentes métodos de pago. Evidentemente yo voy a filtrar por Revolut, pero si tú has utilizado otro método de pago, pues elige el que tú hayas utilizado. Y esto es muy importante, ya que si no, ¿para qué sirve introducir un método de pago? Bueno, pues para buscar a una persona que utilice el mismo método de pago que tú. Suscríbete inmediatamente, te he dicho, leches, o deja un comentario inmediatamente también. Bueno, en este caso ya tenemos a la gente que utiliza Revolut y ahora nosotros vamos a querer comprar USDT. En este caso 0,94 está carito, pero bueno, tiene un 98,36% completado, así que me parece aceptable. Tampoco voy a tirar la casa por la ventana. Dice que el límite, bueno, pues está entre los 500 euros o 2.852, le das a comprar USDT y dices cuánto quieres pagar, que tiene que estar, como os he comentado antes, entre la horquilla que aparece ahí. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 600 euros, recibiremos esto en USDT, es decir, que por ejemplo, estaríamos perdiendo exactamente pues la diferencia entre 698,30 menos 638,29, que en este caso básicamente son unos 60 dólares por esta transacción que se estaría llevando esta persona, con este cambio que evidentemente es superior al actual. Aquí te dice los términos y condiciones de este tipo, solo las cuentas y no terceros. Te dice que él está recibiendo en una cuenta local en Turquía, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, le damos a comprar USDT, en este caso, vemos lo que nos aparece en la pantalla. Nos aparece la opción de comprar USDT, la hora de creación, el número de orden de esta creación, y aquí te dice la cantidad al precio y la cantidad en USDT que estamos poniendo. Aquí te dice que, bueno, que confirmamos que hemos transferido correctamente el dinero al vendedor mediante el sistema método de pago. Aquí el username no lo hemos introducido, el teléfono de móvil tampoco lo hemos introducido, y el pago a realizar te da unos 15 minutos para que realices la orden. Como os he comentado, en este caso Revolut es un método de transferencia inmediato, en menos de 15 minutos tendrás tu dinero. Y si tú, por ejemplo, se lo envías a esta persona, tú le das al botón de confirmar, ponemos transferido, siguiente, y esa persona en todo caso, cuando lo haya recibido, tendrá un botón también para transferírmelo a mí, confirmando evidentemente que le ha llegado. Y por eso incidía en que es muy importante que nosotros lo hagamos con personas que tienen un tanto por ciento de órdenes aceptadas muy elevado, ya que al final no queremos ser estafados, y si lo estamos haciendo con cantidades relativamente grandes, es muy importante que nosotros elijamos, aunque sea un poco más caro por el tema de las comisiones, buscar a una persona
que tenga esa fiabilidad que nosotros buscamos, ya que no queremos jugarnos nuestro dinero a la hora de enviárselo a un desconocido. Esto es súper importante, es súper esencial. Estáis viendo el proceso entero, os lo he explicado, funciona básicamente como la plataforma de eBay. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos un indicativo de si esa persona tiene fiabilidad o no en función de las órdenes que ha completado y ya estaría. Yo en este caso voy a cancelar la orden, ¿vale? Porque evidentemente no quiero hacerlo. Aquí te da la opción de cancelar, por qué la quieres cancelar, y aquí, bueno, pues te dice a la derecha, es como una especie de chat, que es un mensaje automático, que puedes enviar Revolut al email de aquí, que puedes generar un pago mediante el link al email, etcétera. Puedes escribirle un mensaje que esto le llegaría inmediatamente, y yo evidentemente no lo voy a hacer. Ahora mismo no quiero comprar a este valor de aquí, además no me fío de una cuenta en Turquía, así que voy a darle a cancelar orden. Eso no significa que tú no te puedas fiar de una cuenta en Turquía, te puedes fiar perfectamente, pero en este caso yo no lo voy a hacer. Voy a cancelarla y voy a poner no quiero seguir haciendo trading, ¿vale? Porque aquí te pregunta por qué no quieres hacerlo. Por cierto, aquí te dice, si ya has realizado el pago al vendedor, asegúrate de no cancelar la orden. Es muy importante, si has realizado el pago, si cancelas la orden no va a haber ese posible reembolso y Binance no le va a poder poner una mala reseña si, por ejemplo, no te ha realizado el pago de vuelta. Además te dice, cancelar la orden 3 veces al día te impedirá comerciar durante el resto del día. Bueno, pues es una de las reglas que tiene la plataforma de Binance para limitar el hecho de que estemos haciendo cosas como la que estoy haciendo yo, que es marear a la gente. Voy a darle a confirmar y pone que la orden ha sido cancelada. Vamos otra vez de vuelta a cuenta P2P y hemos visto toda la parte de comprar, lo de las criptomonedas, la cantidad fiat, los tiempos de pago, los anuncios de comerciantes. Podremos también vender, como hemos visto antes. La diferencia es que, bueno, pues nos aparece en rojo y nos aparece en rojo aquí, pero el método es básicamente el mismo. La diferencia es que nosotros estaríamos vendiendo USDT y la otra persona nos estaría dando euros, en este caso. Ahora, imaginad que vosotros queréis poner un anuncio, que queréis ser uno de esos comerciantes que pone anuncio, pues a una tasa de interés un poco más alta a la que está actualmente en el mercado ese par, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un anuncio, vamos a darle a más y vamos a darle a publicar un nuevo anuncio. Te dice, configura tu apodo de cuenta, se recomienda no usar el nombre real. Evidentemente voy a poner tutorials for everyone y ya de paso te suscribes. Vamos a poner establecer apodo. Y como veis, bueno, pues ya se nos ha creado la cuenta. Vamos a querer comprar en este caso USDT con efectivo euro, ¿vale? Aquí vas a poder también venderlo si quieres hacer lo contrario. Aquí te dice la opción de poner el precio más bajo es 0,87, esto te lo dice básicamente para que veas un indicador del mercado y es una manera también de controlar que tu precio no está muy por encima o muy por debajo de lo que pone el mercado, pero que sepas que puedes cambiarlo, ¿vale? Puedes poner pues 0,88, 0,89, 0,90, etcétera, y puedes poner incluso menos si tú quieres, pues realizarlo de esta manera. Puedes poner un precio variable también, ¿vale? Puedes poner un margen de precio variable. Y esta básicamente es la fórmula de precios. Si tú haces clic, te pone precio variable igual a precio del mercado por el tipo de cambio por margen de precio. Es la fórmula, el precio del mercado lo sabemos, el tipo de cambio también lo sabemos y el margin del precio pues también lo sabemos. Si tú tienes más dudas, puedes abrir la guía y la ayuda, pero también puedes dejar un comentario en este vídeo para resolverla todos juntos. Una vez tienes claro lo que quieres hacer, pues vamos a poner que queremos eso, vender USDT por euro a un precio, en este caso vamos a poner fijo de 0,87, ¿vale? Aquí se nos cambiará también el precio más bajo de 0,87, vamos a ponerle un poco más carito a 0,84 y vamos a darle a siguiente. Aquí te dice la cantidad total que quieres poner y esto es muy importante y es una de las cosas más importantes de este tutorial. Como estáis viendo, pone que tengo disponible 0 USDT. Si yo doy a todo, evidentemente no aparece nada. Y te estarás preguntando, ¿dónde tengo que tener esta cantidad de USDT? Muy fácil, pues tienes que tenerlo en tu cuenta P2P y tu cuenta P2P lo encontramos en la billetera. Para eso lo que vamos a hacer es directamente irnos a la parte de arriba del todo, nos vamos a ir a la parte de billetera aquí arriba y vamos a encontrar una que es billetera P2P. La voy a abrir en una nueva pestaña y como estáis viendo me ha redirigido automáticamente a la billetera de fondos, que es esta de aquí, es decir, que la billetera P2P se ha fusionado con otra billetera que no recuerdo exactamente cuál era y esta es la billetera de fondos. Si nosotros queremos tener el USDT en la billetera de fondos, vamos a darle a transferir, ¿vale? Y vamos a transferirlo de la billetera Spot a la billetera de fondos. Tengo 8 dólares en esta billetera, vamos a darle a confirmar, ¿vale? Se transfiere de Fiat Spot a fondos, la transferencia se ha completado y aquí voy a actualizar esto que aparece aquí
Y como estáis viendo en mi pantalla, la cantidad total ahora mismo es de 8,93 dólares, que lo tenemos en la cuenta de fondos, podemos ponerlo aquí, pero bueno, en este caso podemos poner un límite de orden, por ejemplo, de 5 dólares, aunque te dice que el mínimo no debe ser inferior a 10, es decir, que ya parte de la base de que el mínimo a la hora de hacer una oferta tiene que ser de en torno a 10 para el límite de orden. Podemos elegir los métodos de pago aquí y el tiempo límite de pago, 15 minutos, 2 horas, 1 hora, en función de lo que nosotros queramos darle a esa persona para que realice el pago. Una vez hemos seleccionado todo esto, vamos a tener que elegir un comentario automático que le va a saltar a la persona en cuestión cuando acepte el pago, como el que hemos visto antes dentro de la plataforma de Turquía. Bueno, pues exactamente igual. Aquí podemos configurar como por ejemplo, deja un comentario, o como por ejemplo, suscríbete o dale un super like. Podemos poner el comentario que nosotros queramos para que lo vea la otra persona a la que estamos haciéndole la oferta. Ya hemos visto todos los apartados de las ofertas, hemos aprendido a publicar una oferta, añadir métodos de pago. Otra cosa que también me gustaría mencionar es el tema de los anuncios, ¿vale? Porque nosotros al publicar un anuncio podemos verlos aquí en la parte de mis anuncios. Y lo último que me gustaría mencionar es el tema de las órdenes, que aquí nosotros vamos a poder ver las órdenes que se han procesado dentro de la plataforma de Binance P2P y podremos ver un historial muy completo sobre todas las órdenes ejecutadas. Y veremos el tipo de moneda, el importe, el precio, bueno, todo esto que vemos aquí. Aquí vemos órdenes que se están procesando actualmente, que están pendientes, y en todas las órdenes, pues veremos evidentemente, como dice aquí, todas las órdenes. En este caso, vemos la orden que yo he cancelado, vemos que el estado es cancelado, pero yo he abierto la orden. Y por eso aquí en todas las órdenes, pues veremos las canceladas, las no canceladas o las completadas, ¿vale? De esta manera hemos visto de forma súper completa toda la parte de Binance P2P para que podamos hacer trading de criptomonedas con otras personas, entendamos en qué consiste y veamos todos los aspectos que incluye toda esta parte de Binance, que es gigante y súper entretenida. Dicho esto, espero que te haya servido, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.